Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestras acostumbradas charlas empresariales que trae la revista Latin Pyme, la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipyme. Hoy tenemos un tema importantísimo como es hablar de la pensión con todos estos cambios en la reforma, etcétera. Y este tema tan coyuntural, pues tenemos un excelente invitado. Sean todos bienvenidos a este espacio de capacitación y damos la bienvenida al doctor William Lavado Velosa, profesional en Derecho con una amplia experiencia, también especializaciones en Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Comercial, Derecho de los Contratos y Derecho Procesal de la Universidad del Rosario, una maestría en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Universidad de Externado y un máster en Innovation Strategies and Entrepreneurship del IED Barcelona. Sean entonces bienvenidos. Les recuerdo que esta sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación, compartirlo con sus colegas y con sus aliados, ingresando a cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Sean entonces bienvenidos, doctor William, muy buenos días. Muchas gracias por estar en este espacio de capacitación para la revista Latin Pyme. Tiene la palabra. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Quiero extender un agradecimiento a la revista Latin Pyme por esta increíble invitación que me hicieron a esta conferencia empresarial y de paso, pues quiero agradecerle a todos los presentes porque es de un gran interés para todos nosotros el saber sobre temas pensionales, sobre todo en este momento que estamos en un tema de coyuntura con el tema de la reforma pensional y la suspensión que hizo la Corte Constitucional. Entonces, les agradezco mucho por estar interesados. Mi nombre es William Lavado. Como lo dijeron en la presentación, yo soy abogado, los estaré acompañando hasta el final en esta charla y pues espero algún día encontrarlos en otros escenarios. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra charla. Lo primero, y digamos que lo de base, es que nuestra conferencia se titula ¿Está mi pensión segura con la reforma? Esta es una pregunta que vamos a iniciar a responder durante de 11 a 12. Y vamos a buscar y tratar de primero lograr entender qué está rigiendo en este momento y qué pasaría si la reforma pensional es ratificada y aceptada por la Corte Constitucional y se levanta la suspensión temporal que tienen en este momento. Bueno, digamos que lo que uno siempre tiene que tratar de ver es, oiga, la pregunta no es si la reforma suena bien, sino lo que debemos saber nosotros y tenemos que tener muy claro es cuál es el derecho que está aplicando hoy para ustedes. Entonces, vamos a tener, digamos que un tema de desarmar esa ansiedad común que tenemos todos los empresarios y profesionales, porque más allá, digamos, de creer que la pensión depende de un anuncio o de una campaña, de una conversación de pasillo o de lo que me dijo mi primo que es abogado, pues realmente esto depende de un expediente pensional. En este momento, el día de hoy, pues tenemos dos regímenes, ¿sí? Que nos están rigiendo acorde con la Ley 100 de 1993. Entonces, es algo que yo debo analizar de fondo y ya se los explicaré cada uno más adelante. Necesito también saber cuántas semanas tengo, cuál es el capital que realmente está en ese fondo de pensiones privado, qué tan limpia se encuentra mi historia laboral, el tema de aportes, si están bien hechos o no, ¿sí? También necesito verificar que esos aportes estén de manera correcta, es decir, que todos mis empleadores me hicieron el pago de aportes en el tiempo requerido, que sea por el valor que realmente devengaba como salario y al final sí Colpensiones o el fondo me lo tuvieron en cuenta, porque hay veces pasa que hay aportes que son pagados por empresas, pero Colpensiones los mantiene como en una especie de suspenso hasta que no hagan un debido reconocimiento de que el dinero haya entrado a las arcas de ellos, ¿vale? Y lo más importante, saber en este momento hacer un estudio jurídico de cómo se encuentra esa reforma. Digamos que el tono de esta conferencia va a ser un poco práctica, jurídica, sin llegar a exageraciones, y digamos que lo voy a separar en tres planos con mucha disciplina. ¿Qué nos está rigiendo el día de hoy? ¿Qué prevé la ley 2381 del 2024 si entra a operar plenamente o si sigue suspendida o que está pendiente en este momento? Esto porque no es digamos que esta separación no es un detalle técnico. Esto lo que evita es que una pyme tome decisiones
caras por contar con una información equivocada o inclusive que nosotros como personas naturales que vamos a ser beneficiarios de una pensión en el futuro tengamos la información necesaria y disponible para saber tomar decisiones para obtener la mejor pensión que podamos lograr. Digamos que lo que yo quiero decirles es que la tarea en este momento es que ustedes tengan claro estas 5 llaves, ¿sí? Lo que está rigiendo en este momento. Entonces, digamos que yo quiero que se hagan un mapa mental que les quede grabados en la mente de estas 5 llaves. La primera, como les dije, el régimen en que ustedes se encuentran. Si ustedes se encuentran con un fondo público, en este caso Colpensiones, que fue el que abrazó todo lo que fue el seguro social. Si ustedes en este momento están en un régimen de ahorro individual, es decir, si yo me encuentro en un fondo de pensiones privado, como puede ser Scandia, Porvenir, Protección, ¿cuál es mi segunda llave? Por ejemplo, ¿cuántas semanas tengo? ¿Cuántas me aparecen en ese historial laboral? O si yo estoy en el ahorro individual, oiga, ¿cuál es el capital que tengo actual? Y si ese capital me permite acceder a una pensión de vejez o lo que me permite es tener una pensión de garantía mínima por parte de ese fondo. Y en la tercera llave que ustedes deben tener muy presente y que ya lo explicaremos en otra diapositiva, oiga, ¿cómo tengo mi historia laboral? ¿Cuáles semanas son faltantes? Oiga, si tengo tiempos públicos no incorporados, como por ejemplo, si yo presté servicio, uno puede incorporar esos servicios a la historia laboral para que sean tenidas en cuenta esas semanas, ¿sí? Cuando uno presta el servicio y lo hace uno a través de la solicitud del formulario CETIL ante la entidad correspondiente, llámese Policía Nacional, Ejército, lo que sea. Si hay tiempos que no están incorporados, es decir, por ejemplo, si yo también trabajé con una entidad pública, trabajé en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, trabajé con la rama judicial, también si existen omisiones antiguas por parte del empleador o errores de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, del Seguro Social, cuando se transformó y se digitalizó en Colpensiones, muchas de esas semanas no aparecían en Colpensiones y uno tendría que ir al Seguro Social a solicitar ese archivo 118 para que realmente pudieran aparecer esas semanas de manera correcta. Cuarto, la cuarta llave que deben tener ustedes muy presente y es, venga, aportes reales, ¿sí? Realmente todos mis empleadores, o sea, todos los trabajos que yo tuve, me aportaron a la seguridad social, obviamente haciendo el análisis del contrato que yo tenía, ¿no? No es lo mismo tener un contrato de trabajo a ser independiente con un contrato de prestación de servicios. Pero hay que mirar, y no solamente mirar si realmente ese empleador me hizo la afiliación y pago de aportes, sino cuál fue el valor que tuvo en cuenta para hacerlo. Es decir, el IBC. Muchas veces no me tuvieron en cuenta cosas como comisiones. Las comisiones hacen parte del salario, según el artículo 127. Entonces, pasa que muchos vendedores cuando van y revisan su historia laboral, solamente les aparece que el salario mínimo base, pero no las comisiones. Y muchas veces son comisiones de 4, 5, 6 millones de pesos. Entonces eso hay que verificar. Si existe mora, si existe una multiactividad mal reportada, por ejemplo, cuando yo trabajo en una empresa como dependiente, ¿sí? Y también estoy como contratista, oiga, ¿cómo me aparece a mí esos aportes que tuve que hacer como independiente versus los aportes que tuvo que hacer mi empleador como contrato de trabajo como dependiente? Y quinto, necesitamos que esta llave se la aprendan, que es cuál es el estado jurídico actual que tiene la reforma. Aquí existe la parte más delicada, y es que si bien existe y fue promulgada la 2381 de 2024, este sistema no puede contarse hoy plenamente operando porque la Corte Constitucional suspendió su entrada en vigor. Entonces, si ustedes logran recordar estas 5 llaves, digamos que de entrada ustedes ya conocieron el corazón del sistema, ¿vale? Digamos que el día de hoy, 13 de mayo del 2026, debemos saber exactamente qué es lo que nos rige a nosotros, ¿sí? El día de hoy nos está rigiendo la Ley 100 de 1993 más sus reformas. Es decir, en este instante están vivos y vigentes 2 regímenes. El primero es el de prima media, que como ustedes ya saben, Seguro Social, Colpensiones, ¿sí? El día de hoy. Y el segundo es el de ahorro individual, ¿sí?
Entonces, hoy digamos que la mayoría de decisiones empresariales en cuanto a nómina, afiliación, cumplimiento, el punto de partida siempre va a seguir siendo el sistema de la Ley 100 de 1993, con sus reformas posteriores. Esto significa que pues siguen existiendo de manera excluyente, pero coexistiendo estos dos regímenes, ¿sí? Ahora bien, digamos que ahí sí va a haber una diferencia grande, porque nosotros en la ley 100 tenemos estos dos regímenes de prima media, ¿sí? Con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad, pero cuando vamos a analizar el tema de la ley 2381 del 2024, reforma pensional, existe un nuevo sistema de pilares. Entonces ahí sí que hay que analizar de fondo qué fue lo que sucedió con nuestra Corte Constitucional. Tenemos que ella, a través de un auto, que es el 841 del 2025, ordenó devolver a la Cámara, digamos que el proyecto de ley para corregir un vicio de procedimiento y suspendió la entrada en general de esa vigencia, salvo unos puntos concretos. El más especial y el que quiero hacer énfasis es el del traslado especial. Traslado que se hará de Colpensiones a los fondos privados o fondos privados a Colpensiones. Ese se encuentra vigente, el artículo 76 de esa ley, ¿sí? Pero hoy no es jurídicamente serio hablarle a una empresa como si ya estuviéramos bajo ese sistema de pilares. Entonces, digamos que esa es la primera trampa que uno, o que yo quiero que en esta conferencia se desmonte. Y es que sepamos que para que el trato que le tenemos que dar a nuestros empleados a través de nómina, afiliación y cumplimiento, pues es la ley 100 del 93 y sus reformas y la coexistencia de estos dos regímenes. Entonces, digamos que acá la magia no es escoger la puerta más bonita, ¿no? No es decir, oye, yo quiero estar en la prima media, o uy, yo quiero estar en el ahorro individual. No, realmente uno lo que debe hacer es hacer un análisis correcto de su estado pensional y buscar, primero, cuál es el régimen actual que me asegura mi pensión. Y dos, en caso de que ambas me ofrezcan a mí la posibilidad de obtener una pensión, ¿cuál de las dos me ofrece mejores prestaciones? Es decir, como ustedes saben, el régimen de prima media pide semanas y una edad como tal. El régimen de ahorro individual pide un capital. Y si no completo el capital, pues voy a obtener la pensión mínima garantizada. Entonces, puede que yo pueda obtener, digamos que mi pensión de vejez en ambos regímenes sin problema alguno, pero hay que analizar. Si yo estoy cotizando, por ejemplo, sobre 2 salarios mínimos y completo, por ejemplo, 1.800 semanas, pues me va a convenir muchísimo más estar en el régimen de prima media, ¿sí? Aun cuando yo podría estar en el régimen de ahorro individual, pues también lo podría hacer, pero el problema es que si no alcanzo a completar el capital, lo que me va a llegar es un salario mínimo, que esa es la pensión mínima garantizada. Entonces, debo hacer un verdadero análisis de mi historia laboral para saber cuál de esas dos bonitas puertas puedo escoger al final. Bueno, y para que tengamos claro, pues voy a pasar, y como les dije, y como es lo que se encuentra vigente en este momento, pues voy a tratar de explicarles de una manera muy sencilla cuál es el régimen de prima media, ¿sí? En un lenguaje un poco empresarial. Y digamos que cuando alguien está en ese régimen de prima media, pues la lógica es relevantemente clara. ¿Y qué es clara? Pues de que usted tiene que tener dos cosas de primera mano. Lo primero es que yo debo tener una edad. Mujeres 57 años, hombres 62, ¿cierto? Y debo tener, ¿qué? Unas semanas mínimas exigidas. Esas semanas mínimas exigidas, en este momento tenemos una diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres en este momento, con el régimen de prima media, les opera únicamente 62 años, 1.300 semanas. ¿Sí? Pero para las mujeres, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-197 del 2003, difirió unos efectos y dispuso una reducción a partir del 1 de enero si no se adoptaba un régimen distinto con enfoque de género. Lo que dijo Colpensiones es que iba a bajar gradualmente la exigencia de semanas para las mujeres. Eso tuvo un sentido. ¿Y cuál fue el sentido de la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dijo, oiga, las mujeres tienen un problema. ¿Y cuál es el problema de las mujeres? Que muchas de ellas fueron amas de casa, ¿sí? Entonces, como fueron amas de casa, muy difícilmente lograrán tener las mismas semanas de cotización que los hombres. Entonces, lo que hizo la Corte Constitucional es decir, oiga, miremos esto con un verdadero enfoque de género.
Muchas de ellas eran amas de casa y tuvieron por obligación que salir a trabajar, ya sea porque el esposo falleció, ya sea porque no alcanzó el salario de solamente el hombre y le tocó ir a la mujer y al hombre a conseguir el pan de cada día. Entonces dijo, no están en igualdad de condiciones. Y al no estar en igualdad de condiciones, pues dijo, de hoy en adelante va a empezar a bajar. Y digamos que inclusive Colpensiones informó oficialmente que en el año 2026 el requisito empezaba a bajar. ¿Y empezaba a bajar a cuánto? A 1.250 semanas. Y seguirá disminuyendo gradualmente. En otras palabras, hoy una mujer con prima media no debe analizar su caso con 1.300 semanas por reflejo automático, sino ya puede empezar a analizarlo según la sentencia C-197 con esa disminución, digamos, de semanas, quedándole un descuento de 50 semanas como tal. Ahora, como les dije, ese descuento de semanas para las mujeres va a ser gradual. Va a empezar en el año, o empezó en el año 2026 con 1.250, pero va a empezar a bajar 2027 menos, 2028 menos, hasta llegar a 2036. En el año 2036, las mujeres para obtener en el régimen de prima media su pensión van a tener únicamente que tener 1.000 semanas. Igual pasa en los fondos privados, pero eso ya lo voy a explicar ahorita cuando les explique el régimen de ahorro individual, ¿vale? Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el IBL. ¿Cómo se calcula la pensión de una persona con el régimen de prima media? Pues muy fácil, cogiendo los 10 últimos años de cotización, haciendo una operación para llevar a valor presente esos dineros, que eso se llama indexación, y de ese cálculo automático me vas a mí cuál va a ser mi mesada pensional. Ahora, bueno, ya al final les voy a responder todas las preguntas. Ya vi que por ahí hicieron una preguntita, pero al final vamos a reunir todo y lo vamos a decir. ¿Vale? Entonces, digamos que esto también debe ser analizado con la historia laboral. Ya eso lo abarcaremos un poquito más adelante para que puedan ustedes tener un poco de claro qué es lo que tienen que revisar, porque eso sí es esencial. El porqué de que a nosotros los abogados nos lleguen muchas personas porque dicen, yo trabajé allá mucho tiempo, no me aparece, o simplemente, oiga, porque solamente me aparece, sí me aparece la cotización del mes, pero cuando voy a mirar el reconocimiento que me hace por pensiones, de los 30 días que me tenía que reconocer, solamente me reconoció a mí 2 días o 3 días, eso suele pasar, ¿sí? Y muchas veces las personas no saben dar lectura a esa historia laboral. Entonces, para resumir, ya sabemos cuál es el régimen de prima media, sabemos que Colpensiones lo que nos solicita es edad, 62 años hombres, 57 mujeres, las semanas necesarias, 1.300 semanas para hombres. Aparte de eso, para las mujeres va a ser menor, ¿sí? Por esa sentencia C-197 del 2023, que difirió unos efectos, como les digo, empezamos con 1.250 semanas en este 2026 y vamos a terminar allá en el 2036 con 1.000 semanas. El IBL, la tasa de cotización durante los últimos 10 años y así sacaremos nuestra mesada pensional. Bueno, entonces ahora tenemos otro régimen. Ese otro régimen es el de ahorro individual. Digamos que acá lo que yo quiero que ustedes entiendan es que esto debe ser sin mitos. Y digo sin mitos es porque todo el mundo dice, ah, sí, yo estoy en un fondo de pensiones privado, pues no me voy a pensionar. Digamos que acá para nosotros la conversación es un poco diferente con el tema del régimen de prima media. ¿Por qué? Porque en el ahorro individual el afiliado puede pensionárselo. Y escúchenlo bien, yo sé que ustedes no lo van a cobrar a la primera. Y es que uno puede pensionarse a la edad que uno escoja. ¿Sí? Como lo escucharon. Es decir, yo puedo decir a los 40 años me quiero pensionar. Yo tengo 46 y los cumplí el 1 de mayo. Y yo podría decir, oiga, me quiero pensionar, me puedo pensionar ya. Con el régimen de ahorro individual, sí. El único requisito es que yo tenga el capital suficiente para poderme pensionar. Ahí empezamos con los problemas. Para el año 2026, ese capital, obviamente eso depende de muchas cosas, pero podemos, digamos que de primera mano, decir que para que yo esté pensionado con un salario mínimo, ¿sí? Pues tengo que tener más de 500 millones. Entonces, va a estar muy difícil que a punta de aportes logremos tener esos 500 millones. Ahora, si ese capital no alcanza, como nos va a pasar a muchos de nosotros que estamos en el régimen de ahorro individual, pues aparece una red de seguridad muy importante, que es la garantía de la pensión mínima. Esta garantía funciona para quienes llegan a los 62 años, si son hombres, 57 si son mujeres, y se acreditan al menos 1.150 semanas
aunque no hayan logrado el capital suficiente, si no cumplen con ese capital y tienen ese, digamos que ese umbral de la edad, pues entra en análisis si se le otorga o no la pensión de garantía mínima. Como les dije, la pensión de garantía mínima es un mínimo. Entonces, si ustedes notan una cosa el día de hoy y ustedes hacen el análisis, uno diría, bueno, si yo estoy cotizando cerca del salario mínimo o estoy cotizando con el salario mínimo, ¿qué me conviene más? ¿Estar en el régimen de prima media con colpensiones o estar en el régimen de ahorro individual con un fondo de pensiones privado? Pues a mí, la verdad, si yo lo estoy haciendo con un salario mínimo, cercano a un salario mínimo, a mí lo que me conviene estar es en un fondo de pensiones privado. ¿Por qué? Porque si ustedes notaron de lo que les dije, es que en el régimen privado se pide 1.150 semanas para hombres y mujeres. Entonces me va a convenir muchísimo más estar en ese fondo. ¿Sí ven la diferencia? ¿Y por qué hay que hacer? Y eso sí me lo decía mi socia el día de ayer. Por eso es que hay que hacer siempre un análisis muy cuidadoso de nuestra historia laboral, persona por persona. Y no puedo creer de lo que sale en noticias sobre el régimen pensional, porque realmente cada persona es particular. Hay que hacer el análisis de cada persona para ver en qué régimen se encontraba, cuál es la ley que le aplica, realmente si tiene las semanas. Y si no, pues mirar cómo se puede subsanar el tema. Ahora, entonces, digamos que este régimen de ahorro individual pues trae esa ventaja. Capital suficiente, me pensiono. Capital insuficiente, miramos el tema de garantía mínima. ¿Vale? Entonces, digamos que acá, como les quería yo decir a ustedes al principio, pues uno no puede decir que eso significa que no haya pensión, no, todo lo contrario. El RAIS, que es el régimen de ahorro individual, digamos que la puerta principal es el capital, ¿sí? Y luego, si no lo tengo, pues de forma subsidiaria, la pensión de garantía mínima. Ambas dependen de que la información esté completa y de esa manera vamos a poder tomar una decisión informada. Listo, entonces ya analizamos los dos regímenes que están vigentes en este momento. Prima media con prestación definida y ahorro individual. ¿Listo? Bueno, entonces pasamos a algo supremamente importante. ¿Sí? Y yo creo que esta es el slide más empresarial de todos. Como ustedes saben, hoy la tasa general de cotización al sistema de pensiones está en el 16% del ingreso base de cotización. ¿Sí? En trabajadores dependientes, en el cual el empleador paga un porcentaje y el trabajador otro. La base de cotización, como todos sabemos, no puede ser inferior a un mínimo y en general también tiene un tope de salarios mínimos máximo, que son los 25 salarios mínimos. Además, en el tema de pago de aportes para mis empresarios, mis gerentes y dueños de pyme, pues ustedes también debe haber una correlación y coherencia entre lo que se está cotizando por salud y pensión. No puede ser que yo le esté pagando por un salario mínimo la salud y le esté pagando la pensión por 2 salarios mínimos, o al revés, eso no puede suceder, tiene que haber coherencia entre los dos. Ahora, sobre el tema de trabajadores independientes, pues yo realmente lo que debo hacer, o lo que regularmente se hace, es calcular el 40% del valor mensual que recibo bruto, sin IVA, y eso es lo que yo pago como IBC. Obviamente hay una norma que salió hace poco, estamos hablando de 15 días, un mes, que habla sobre unos gastos presuntos según la actividad comercial que uno tenga. Eso también lo suele uno tener en cuenta. El problema que tenemos en Colombia es que muchos de esos gastos es posible, es imposible, digamos, de justificar. Cuando digo imposible de justificar, hablemos, por ejemplo, de un sector. Hablemos del sector transporte, ¿sí? Yo voy por la carretera aquí a Barranquilla. Entonces paro a un restaurante y le digo, dame un almuerzo. ¿Sí? Y pues obviamente decirle, no, y aparte del almuerzo, por favor, deme factura electrónica, aquí está mi RUT, de mi correo. Pues no pasa, o sea, realmente no pasa. La señora le va a decir, no, yo no tengo factura electrónica, yo no facturo, yo únicamente compro los bienes y hago el almuerzo y se lo vendo y ya. Entonces, hay veces es muy difícil poder justificar los verdaderos gastos a través de los medios correctos, como es una factura de venta electrónica. Entonces, lo que sucede es que se suele calcular, o la gente suele tomar ese 40% del valor mensual bruto sin IVA, y sobre eso, digamos que se hace. Obviamente, pues con los límites legales, teniendo que hacer el pago mes vencido a través de mi operador, ¿sí? Y digamos que los errores típicos que suelen existir por parte de las pymes, el primero, perdón, es el salario disfrazado. Y les voy a colocar el ejemplo más claro de todos, las constructoras.
Casi siempre uno suele ver al maestro de obra con salarios entre 3 a 4 millones, porque además les alcanza para la fola todos los días, ¿no? Para la cervecita. Entonces, ganan 3 o 4 millones, pero cuando tú vas a verificar y a ver realmente, le están cotizando salud y pensión por un salario mínimo. Entonces, ahí hay un desfase, ahí hay un error, ahí hay un salario disfrazado. Eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que mirar cuando hay honorarios mal reportados. Entonces, por ejemplo, lo que yo creo que va a suceder en un futuro, y es esos dineros que se reciben por Nequi. Algún día la DIAN te va a citar y te va a decir, venga, y esos 20 millones que usted recibió en ese mes a través de Nequi, ¿qué eran? Ah, no, es que fue un pago que me hicieron de unos honorarios. Ah, usted no lo tuvo en cuenta, entonces, por favor, corrija, ¿sí? Ahora, también hay una cosa que tienen que tener en cuenta nuestros empresarios, el tema de las novedades no reportadas, cuando la persona sale de vacaciones, cuando la persona está incapacitada, o el más grave de todos, cuando la persona se va y yo no coloco la novedad y el reporte de que esa persona se le ha terminado su vínculo laboral, porque continúa el cobro, ¿sí? También tenemos tema de incapacidades maltratadas. El tema multiactividad, que era lo que decía, cuando yo tengo un contrato de trabajo y también soy independiente, sin esa verdadera acumulación de manera correcta. Entonces, si alguno de esos eslabones me llega a mí a fallar, pues la verdad la seguridad pensional mía se vuelve en un discurso, se queda ahí. Entonces, recordemos, salario, qué contrato tengo, ¿sí? Y si lo que yo pacté es realmente lo devengado y lo que se me está aportando, que eso es el IBC, la base de cotización. Si realmente lo reportado en la pila corresponde con lo pagado, que esa es una de las grandes cosas por las cuales las pymes, las micro, las medianas y grandes empresas siempre lo sancionan en la OGPP. Porque cuando van y miran los registros contables aparece que el señor devengaba 3 millones de pesos, pero cuando miran por el otro lado se dan cuenta que el señor devengaba mucho más, pero en la pila no aparecía mal reportado. También debemos mirar para el momento de solicitar nuestra pensión cómo está mi historia laboral, lo que ya se encuentra registrado. Y así podré saber cuál es mi derecho pensional y saber cuál es la pensión que voy a obtener. Bueno, yo creo, aquí viene lo interesante y lo que todos deberíamos hacer hoy, día a día. Lo primero es que esta historia laboral es un activo que casi nadie audita y es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque una semana no reportada, hoy, el día de mañana, puede llegar a ser una pensión negada. Es decir, yo he conocido gente que les han negado pensiones porque les faltaba un mes, 4 semanas. Inclusive les tengo un ejemplo, mi padre. Mi padre tuvo estaba con un régimen de transición antiguo y él se pensionó con 1.000 semanas y tenía 1.004. Entonces es muy importante que esta historia laboral esté al día. Digamos que lo que yo quiero es darles un sentido de urgencia, no que ustedes tengan miedo. La historia laboral no es un certificado decorativo, como lo muestran muchas veces. Es la materia prima del reconocimiento pensional, a tal punto que cuando usted va a solicitar la pensión, le insisten y le piden que realmente acepte la historia laboral como está. ¿Mm? Entonces, pues por obvias razones, yo tenía que haberla revisado y saneado con antelación. Digamos que acá en este tema la UGPP creó el Estado Único de Cuenta para ciudadanos y empresas para que revisen, digamos que esas afiliaciones, pagos, cartera, mora y procesos abiertos, precisamente porque la protección social se cae cuando los datos no conversan entre sí. ¿Sí? Además, la ley y la jurisprudencia no permiten tratar al trabajador como un culpable de la omisión del empleador. La ley 100 y sus reformas permiten computar tiempos de servicios con empleadores que omitieron afiliar. Y el decreto 1296 del 22 fijó la metodología para hacer ese cálculo actuarial, para sanear esas omisiones. Y la Corte también ha reiterado que la mora patronal no puede trasladarse al afiliado en perjuicio del reconocimiento personal. Digamos que acá sí quiero que ustedes cojan esa historia laboral. Obviamente mi recomendación es que se la lleven a su abogado de confianza, pero cojan ustedes esa historia laboral y la miren al detalle. No solamente se queden en la parte de arriba, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos allá y realmente no miramos abajo. Y en la parte de abajo está el detalle mes a mes. Y ahí es cuando debemos ver si está de manera correcta o no. Pues, por ejemplo, en los casos que más nos llegan a la oficina, es en los casos en que el empleador paga con mora. Es decir, usted entra y se tiene que pagar del 1 al 2, del 2 a máximo el 4 al 5, ¿sí? Pero hay gente que paga a final de mes.
Entonces, ¿qué pasaba? En muchas ocasiones, Colpensiones cogía y se pagaba primero intereses. Entonces, cuando pagaba primero intereses, descompletaba, digámoslo así, el capital. Y cuando yo iba a verificar, pues claro, sí pagaron, o sea, sí me pagó el aporte mi empleador, pero Colpensiones solamente me tuvo en cuenta 1, 2 o 3 días, no los 30 días. Eso yo tengo que revisarlo. Mire, yo les voy a ser sincero, yo prefiero que ustedes lo revisen mes a mes. Porque hay algo que es esencial y es que mucha gente se espera hasta que lleguemos al final, hasta cuando vaya yo a pedir mi pensión. Y me ha pasado que llegan clientes como, ay, mire, es que no me reconoció en la pensión. Y yo, déjeme ver por qué. No, es que resulta y pasa que yo trabajé con tal empresa 10 años, pero no aparecen los aportes. Y cuando uno va a revisar, la empresa ya no existe. Entonces, digamos que ahí es muy difícil poder llegar a algo, ¿sí? Entonces, si usted está pendiente, usted sabe cuánto está ganando mes a mes, ¿sí o no? Entonces, usted puede estar pendiente de cuál es el pago de sus aportes y exigir que sea por todo lo que compete el salario, ¿sí? Las comisiones, todo lo que tiene que ver y todo lo que se convierte en salario, tiene uno que estar revisando mes a mes. Inclusive, Colpensiones es juiciosito, te manda un mensaje de texto. Pero no solamente es, ah, sí me pagaron, no, sino porque te van a pagar. Esto se le llama saneamiento pensional, ¿sí? Entonces, cuando vienen mis clientes a nuestra oficina de la firma, ahí uno le hace la revisión de esa historia laboral y comienza uno a tramitar el llenar esos huecos, ¿sí? Entonces acá le faltó este mes, ¿por qué le faltó este mes? Ah, no, es que, o por ejemplo, yo también conozco empleadores que afilian, sobre todo construcción, afilian y desafilian el otro día, cuando la persona está trabajando, simplemente para poder aportar la planilla. Entonces eso hay que mirarlo muy detenidamente. Entonces sí es mejor que sanees. Inclusive, si usted ya observó de que un empleador, usted trabajó 6 años, 7 años con un empleador y no le aportó, debe usted empezar desde ya, si usted tenga 40 años, desde ya empiezan las reclamaciones, derecho de petición. Oiga, le exijo que me muestre los soportes del pago de mi seguridad social, porque también puede ser un error de Colpensiones. Ah, no los tienen, listo, entonces, por favor, vaya y apague el cálculo actuarial para que me aparezcan las semanas. No lo hacen, tengo que acudir a un juez laboral a través de un abogado para que el juez le ordene a esa persona el pago del cálculo actuarial para que cuando yo llegue a mis 62 años, esa esfera laboral esté completica y bien hecha. Bueno, ahí vamos, señores, ahí vamos. Al final, resolvemos todas esas preguntas. Bueno, entonces, digamos que acá vamos a hablar de algo que nos interesa a todos. Y es, oiga, ¿en qué momento yo me puedo trasladar del régimen de prima media actual al régimen de ahorro individual? Es decir, de Colpensiones a un fondo privado. ¿Y en qué momento yo me puedo trasladar de un fondo de pensiones privado a Colpensiones después de haber hecho ese análisis? Pues digamos que acá pasa algo, y es que en este momento tenemos dos reglas vigentes. Una es el régimen de traslado como regla general que nos trae la ley 100 del 93 y sus reformas. Y tenemos una ventana temporal. Y esa ventana temporal, ya se las voy a explicar, es porque cuando suspendieron de manera general el régimen, el nuevo régimen, la nueva reforma pensional, dejaron un artículo vivo, que es el artículo 76, que habla sobre el tema de ese traslado especial. Ya se los voy a explicar. Entonces, vamos a empezar por el general, ¿sí? Porque puede que si no esté en este, esté en el otro. El régimen general es que yo sí me puedo trasladar, pero no cuando sea, ni como sea, ni por intuición, ¿sí? Es decir, yo necesito pasar 3 filtros para poder hacer ese traslado como regla general. El primer filtro es la permanencia, es decir, ¿cuánta permanencia tengo en el régimen actual? Como mínimo debo tener 5 años, es decir, si yo ya llevo 5 años en Colpensiones, puedo pedir por permanencia que me pasen a ahorro individual, ¿sí? Porque ya llevo 5 años. Pero digamos que, listo, me pasé y ahora al año quiero pasarme. Ya no puedo, tengo que esperar 5 años. ¿Me hago entender? Igual pasa al revés. Llevo 5 años con el régimen de ahorro individual, fondo privado, me quiero pasar, perfecto, por pensiones. Pero ya al año, no, a los 5 años, solamente hasta los 5 años podré solicitar de nuevo ese cambio. Segunda ventana temporal en el régimen de traslado general, según la ley 100. Tengo una ventana temporal. ¿Y cuál es esa ventana temporal? Únicamente puedo hacerlo hasta que me falten 10 años. Hasta ahí. Entonces, ¿cuándo me podré trasladar? Mujeres 47, hombres 52. Solamente se puede trasladar en esta regla general a Colpensiones hasta esa fecha. Si tengo menos de 10 o menos años, no lo puedo hacer.
Y lo tercero, que fue creado a través de una ley, es el tema del filtro número 3, que es el filtro de doble asesoría. Es decir, yo voy al fondo privado, asesoría, voy al fondo público por pensiones, asesoría, y me puedo hacer mi traslado. Esta es la regla general, pero como les expliqué, existe en este momento una excepción temporal corta, ¿sí? Esa ventana vigente que está al día de hoy fue porque, como les dije, la Corte Constitucional suspendió la mayoría de artículos, pero el 76 me lo dejó vivo. Y ese artículo 76 decía lo siguiente: oiga, yo me puedo trasladar, pero tengo un plazo. ¿Hasta cuándo es el plazo? Hasta el 16 de julio de 2026. Es decir, casi nos quedan 2 meses si usted quiere optar por ese traslado especial. Pero tiene unas condiciones para que pueda aplicar. ¿Cuáles son las condiciones? Mujer tiene que tener mínimo 750 semanas. Hombre tiene que tener mínimo 900 semanas. Y tiene que faltarle menos de 10 años. Si bien la diferencia con el del régimen general, allá, si ya tengo 10 o menos, no puedo, ¿sí? Pero en este, debo tener menos de 10 años para poder hacer mi traslado. Pero mujeres mínimo 750, hombres mínimo 900. Y debo igual, según la ley 1748 del 2014, debo tener mi doble asesoría. Entonces, ya saben, tienen ustedes que hacer ese análisis pronto para poder saber si me quedo, aprovecho esta excepción temporal de la ventana vigente para hacer mi traslado, o inclusive si puedo hacerlo de manera normal con la regla general que se encuentra vigente en este momento. Esto va a depender de qué. Esto va a depender de cómo se trate la ley en la Corte Constitucional. Porque si cambia, si la aprueban y levantan la suspensión, cambiaría. Bueno. Ahora, lo que les quiero enseñar es, oiga, hay que trasladarse, sí. Usted puede trasladarse, pero como les pasaba en las puertas en el muñequito que estaba antes, hay que hacerlo bien, pero no a la carrera. Debes asesorarte muy bien si te conviene cambiarte de régimen. Porque si no, más adelante puedes llegar a tener problemas para el otorgamiento de tu pensión e inclusive para el tema del valor de la mesa, que es también súper importante, no solamente tener la pensión, sino que mi mesada me quede buena. Bueno, entonces, ahora vamos con algo supremamente especial, y es, ¿qué pasa si la ley 2381 entra, digámoslo así, en operación? ¿Sí? Digamos que este slide de qué cambiaría si la Corte Constitucional deja en firme la ley, la reforma pensional, y si levanta su suspensión general. Digamos que acá hay un tema, y es que esto está diseñado en un sistema de 4 pilares, ¿sí? Que es el pilar solidario para personas que no tienen cómo garantizar su vejez, personas que tengan digamos que temas de personas que estén en un estado de pobreza extrema, por ejemplo, que no les permita acceder a una pensión o que no tengan para el sustento. 2, otro pilar, el pilar semicontributivo. Entonces, ahí vienen las personas que no les alcanzan las semanas en el régimen de prima media para lograr obtener una pensión. A ellos les van a otorgar una especie de, haz de cuenta como los BEPS, que una parte la aporta la persona con sus aportes y otra parte lo abona el Estado, pero no va a llegar a ser nunca un mínimo, ¿sí? Pero sí va a tener, digamos que un bono, una cuota que le van a pagar mensualmente en ese régimen contributivo. Tercero, el régimen contributivo. Este régimen contributivo es, hagan de cuenta, el régimen de prima media. Igualito. Yo soy un empleado, me pagan mis aportes y algún día me voy a pensionar. Y hay un cuarto, que es el ahorro voluntario, que ese ya lo voy a explicar en la otra diapositiva, y es que cuando yo supero los 2,3 salarios mínimos, eso se va a un ahorro voluntario en un ICAI, que es un fondo de pensiones privado, pero no se le puede llamar fondo de pensiones privado, sino un ICAI, y esa plata va para ellos, para complementar la pensión que me van a dar en el régimen contributivo. Entonces acá la lógica es que yo voy a pasar de esos 2 regímenes que son excluyentes a este sistema de pilares. Ahora, digamos que acá lo más esencial y que quiero que entiendas sobre la reforma, porque no está operando en este momento, es que sí va a tener un umbral de 2,3 salarios mínimos. Es decir, lo que esté en ese tema de 2,3 salarios mínimos o menos va a estar en este tema de contributivo.
¿sí? En el sistema o pilar contributivo. Pero lo que exceda va a estar en el ahorro individual complementario. Entonces, digamos que eso es muy esencial, que inclusive cuando salió la reforma laboral y entró en vigencia, antes de que la suspendiera la Corte Constitucional, las personas que ganaban más de 2,3 salarios mínimos tuvieron que correr a escoger su ICAI para saber a dónde se iba ese dinero. Lo que pasó fue que después hubo una suspensión y bueno. Digamos que voy a dejar hasta ahí en ese tema de la reforma pensional, porque todo va a depender, como les digo, el tema, digamos, eh, el tema de la ¿qué? El tema de la reforma dependerá, como les dije, de la Corte Constitucional, si sale o no sale. Pero bueno, digamos que también viene un tema, y es que la ley también prevé un régimen de transición, ¿sí? Y ese régimen de transición, ¿cuál es? Y es que si las mujeres tienen más 750 semanas o más, o los hombres tienen 900 semanas o más, quedarían en un régimen de transición. ¿Eso qué significa? Que no pasarían a este nuevo sistema de pilares, sino que realmente seguirían con el tema de la ley 100 de 93 y sus reformas. Esto está en el artículo 75 de la ley 2381 del 2024. Entonces, así, digamos que empiece a aplicar la ley, ¿sí? Digamos que la Corte del día de mañana dice, perfecto, no hay, se aprueba, es constitucional, las personas que tengan mujeres más de 70, 50 semanas, hombres más de 900, no le aplicarían esos pilares, seguirían con el régimen, con los dos regímenes, prima media, ahorro individual. Bueno, digamos que acá quise hacerles este slide, porque este slide me parece, digamos que importante e interesante. Digamos que acá ha habido mucha desinformación con esto, y es que hay varias verdades. Y las verdades es que hoy hay dos preguntas distintas. ¿Cuántas semanas me exige la ley? Hablando de mujeres y población cercana a pensión, sobre todo ellas. ¿Y qué beneficios traerá la reforma? Digamos que hoy tenemos una sentencia, como ya se las había explicado, que es la C-197 de 2023, que da una reducción gradual de semanas para las mujeres en el régimen de prima media, como les dije, en el 2023, de 2036 va a quedar en 1000, pero la reforma pensional sí trae otra especie, digamos, de segunda verdad, y es que trae un beneficio para las mujeres, ¿sí? Y es que trae un beneficio de semanas, de descuento de semanas por hijo. Este texto lo que prevé es que en el componente de prima media del pilar contributivo del régimen pensional nuevo, las mujeres que lleguen a la edad 57 años, pero que no completen las semanas, podrán disminuir 50 semanas por cada hijo o hija, hasta un mínimo de 150 semanas y máximo por 3 hijos, ¿sí? Este beneficio, el día de hoy, que es el del 2381, el beneficio por hijos, no está aplicando, no es una regla aplicable en este momento, porque depende de que entre a operar realmente la reforma pensional. Entonces, el lenguaje correcto para esta diapositiva sería, oiga, una cosa es la que ya incide hoy, el descuento de semanas por parte de la sentencia C-197 de 2023, y otra que es eventual, y es que en caso de que llegue a aprobarse la reforma pensional, voy a tener esa posibilidad de, si no completo las semanas, tener un descuento de semanas por hijos, ¿vale? Y si no tengo hijos, pues no, nada, no hay descuento. Solamente operaría el descuento de la sentencia C-197. Bueno, entonces, acá quería hablarles a ustedes de manera rápida, sobre todo a directivos, dueños y afiliados de altos ingresos, y es que aquí sí vamos a tener un problema, y es con ese inconveniente con los 2,3 de la reforma. Porque digamos que usted tiene que tener en cuenta que cuando yo tengo ingresos altos, es decir, cuando tiene varios componentes, por ejemplo, salario, cuando hay un ingreso variable, temas de comisiones, ¿sí? Cuando hay un tema de dividendos, utilidades de mis empresas, ¿sí? Cuando yo tengo, digamos, ahorros voluntarios, porque inclusive ahora con el régimen actual se pueden hacer ahorros voluntarios en los fondos de pensión privados, y tengo un IBC que supera los 2,3, digamos que sí hay un gran problema, y es que sí debo tener un buen diseño remuneratorio. ¿Para qué? Para verificar qué es lo que más me conviene, si quedarme en uno o en el otro, o qué pasaría si entra en operación la ley 2381, porque va a haber un cambio fuerte para estos perfiles, ¿sí? Entonces, porque habría un componente de prima media, ¿sí? Que es el componente de los 2,3, y el excedente quedaría en un ahorro complementario. Por eso se debe hacer un buen análisis de los altos ingresos, y esto no se resuelven con las propagandas.
Se resuelve con matemática, una correcta retribución, una correcta tributación, el IBC y la trazabilidad. Entonces, ya para avanzar, como les dije, la pensión no se paga con ansiedad. Se tiene que tener un buen IBC, el correcto, hay que mirar el tema de la historia laboral, ¿sí? Que no tenga huecos y que yo tenga aportes con el respectivo soporte, sobre todo ustedes que tienen pymes, porque es que no hay, digamos que, límite para exigir. Yo he tenido clientes que les han exigido, demuéstrame los aportes a este empleado hace 30 años. Y ha sido muy difícil, no existía ni siquiera la OSD. Entonces hay que verificar, proyectar y decidir. Bueno, entonces, ustedes ya saben qué se encuentra hoy. Hoy se encuentra suspendida la reforma laboral, la reforma pensional se encuentra suspendida, exceptuando el tema de traslado. Entonces, tengan muy pendiente eso, ¿vale? Entonces, ¿qué debe hacer una pyme? Ya para terminar. Oiga, revise datos, no rumores, corrija aportes, audite la historia laboral de sus empleados. Eso es un favor no solamente para el empleado, sino para usted. Verifique que el IBC y los aportes sean los correctos. Cruce información con nómina. Eso es muy necesario. Yo he visto gente que, no, yo estoy tranquilo porque yo estoy pagando bien. Sí, pero no te pasa que se estaba afiliado con pensión y usted está pagando por venir. Corrija las inconsistencias, documentos, soportes y decisiones y de esa manera lo va a lograr. ¿Qué no debe hacer una empresa? Presionar los traslados, dejar de cotizar o improvisar en el tema del IBC, ¿vale? Bueno, y acá les tengo una frase para cerrar. Cuando el futuro parece incierto, la mejor respuesta no es correr, es mirar la evidencia, entender el derecho y decidir con serenidad, ¿vale? Les agradezco mucho por haber estado en esta charla, en esta conferencia. Yo sé que es mucho tema, yo sé que es difícil entenderlo a veces. Leer el tema de la historia laboral es supremamente difícil, pero yo creo que si ustedes se asesoran, si ustedes van y buscan un abogado de confianza, acá me tienen para eso también. Realmente ustedes van al final de sus días, cuando llegue los 62 años y los 57, ustedes van a gozar de una buena pensión y van a poder retirarse con dignidad sin desmejorar su calidad de vida. Entonces, les agradezco mucho. Ahí están mis datos. Para los que me necesiten, se encuentran, digamos, los correos. Me pueden seguir en las redes sociales, Lavado Aldana Abogados. Y aparte de eso, en LinkedIn me encuentro como William Eudoro Lavado Velosa. Ese es mi nombre completo. Muchas gracias para todos. Bueno, muchas gracias a William. Les he dejado en el chat el link de la encuesta del día de hoy para que por favor nos apoyen con su diligenciamiento. Bueno, entonces vamos a abrir este espacio de 13 minutos para nuestra sesión de preguntas. Sandra Patricia nos preguntaba con relación a revivir este espacio de capacitación. Para Sandra y para toda nuestra audiencia, les recuerdo que ustedes pueden revivir esta charla empresarial y todas las charlas empresariales desde el día de mañana ingresando a cada una de las aulas donde se encuentran registrados. De esa manera pueden acceder a este video y también al material de apoyo que nos comparte nuestro speaker invitado. Vamos entonces con nuestras primeras inquietudes. Hasblady. Un dependiente supera el tope de los 25 salarios mínimos legales vigentes y tiene honorarios. ¿Debe hacer la cotización también como independiente? No, porque tendría el tope. Realmente el tope es lo que manda. Es decir, si yo puedo ganarme 100 o 200 o 300 millones, pero si hay un tope, se queda en el tope. Perfecto. Nos preguntan dónde se puede consultar la historia laboral. La historia laboral usted la puede consultar en Colpensiones o en su fondo privado, dependiendo del régimen en que se encuentre. Usted entra a la página de Colpensiones, si alcanzo rápidamente a mostrarles. Bueno. Ahí nos estás compartiendo pantalla y creo que te fuiste. Para Freddy Romero, que estás levantando la mano por el aforo que tenemos, solamente tenemos habilitado el chat en este momento para nuestra sesión de preguntas. Para Freddy y para Gloria, los invito a que nos dejen allí, por favor, sus preguntas en el chat y de esta manera damos lectura a cada una de ellas. Muchas gracias por la comprensión. Estás en mute. Volví, qué pena con ustedes, pero se nos cortó la luz acá. Estaba hablando de Colpensiones y de cómo consultar historia laboral. Si usted entra a Colpensiones, ahí aparece un icono que dice historia laboral, le das clic, él te pide la cédula, le pones cédula de ciudadanía, digitas tu cédula y al correo que tienes escrito en Colpensiones, le das sí y te lo envía. Te llega el correo electrónico en 1 minuto máximo. Ahí apareces, ahí puedes ver tu historia laboral o puedes inclusive ir a los fondos privados de pensiones. Ellos tienen una maquinita en todas sus sedes y ahí digitas tu cédula y te bota la historia. Lo interesante es que vayas a tu abogado de confianza, se la lleves para que él te la explique porque también es complejo.
Perfecto, nos dice Sandra. Tengo 53 años, estoy en un fondo de pensiones. Hay personas que me dicen que no alcanzo a pensionarme. Quisiera saber si es verdad. Pues la verdad es que todo depende de la historia laboral, porque como te digo, primero necesitamos saber en qué régimen te encuentras y dependiendo del régimen miraremos edad y semanas, o si estás en el régimen de prima media o si estás en el régimen de ahorro individual, miraremos capital y si no te alcanza el capital, al igual tendrías la oportunidad de la pensión mínima garantizada. Perfecto. Gestión humana. En la historia laboral me aparece no registra la relación laboral en afiliación para este pago y días cotizados en cero. ¿Qué debo hacer para que me arreglen esta información? Ahí la verdad lo que tienes que hacer es primero solicitar un certificado laboral en la empresa en la que estuviste. ¿Cuándo se presenta ese problema? Es que en el tema de afiliación a pensiones hay dos cosas que deben hacerse: afiliación y pago de aportes. Y muchas veces tenemos lo segundo, pero no lo primero. Tenemos el pago de aportes, pero nunca se hizo la afiliación. Eso es un error del empleador que debe corregirse. Entonces, lo primero que yo te sugiero es que vayas a ese empleador, le solicite la certificación laboral para que después la puedas llevar a tu fondo para que se corrija ese error. Gracias. Mercedes, si un empleado deja de trabajar a los 50 años y no desea trabajar más, ¿qué es lo más conveniente? ¿Quedarse en fondo privado o en Colpensiones teniendo en cuenta que ya tiene 1.050 semanas cotizadas? La verdad es que es difícil responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo te diría que no es bueno que dejes de cotizar. Uno, porque es que la regla de las 1.300 semanas, también existe una regla que dice que si tú se pagan aportes por cada 50 semanas, te dan 1.5% más, hasta llegar a un 80%. Entonces, ahí sería malo si tú dejas de cotizar, ¿sí? Porque realmente vas a obtener una pensión mucho más baja. ¿Sí? Entonces sería bueno que continuaras, pero ese análisis sí hay que hacerlo de nuevo con la historia laboral en mano para decirte realmente y saber cuál régimen estás, ¿no? Perfecto. Gloria, la semana pasada me llegó la resolución de pensión. Tengo 1.859 semanas y el reconocimiento fue del 77.87%. Al superar más de 1.800 semanas, tenía entendido que era el 80%. Realmente lo que ha sucedido es que existía una tabla y esa tabla la estaba utilizando Colpensiones, que dependiendo del ingreso que tú tuvieras, asimismo empezaba la tasa de conversión para saber cuál era tu pensión. Pero acaba de salir hace unos meses una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual dice que deben ser tenidas en cuenta las semanas que superan las 1.800 para alcanzar el límite de 80%. Pero lo que hay que hacer es, si ya te salió así la resolución de pensión, hay que interponer los recursos. Si ya se te vencieron los recursos, hay que presentar un derecho de petición y solicitar la reliquidación de tu pensión. Perfecto. HCB Contador, no entiendo eso de complementar cómo van a distribuir ese dinero de los fondos mes a mes o lo devuelven total al empleado. Realmente eso va a ser un aporte voluntario. Lo que pasa es que ahí hay un problema, porque es que habla de aporte voluntario, pero en este momento, si llegase a quedar aprobada, los que ganen más de 2,3, se va obligatoriamente lo que exceda al fondo de pensiones. Es más o menos como una mezcla de los dos, entre comillas. El régimen de prima media me va a pensionar igual con el 2,3, pero ese ahorro individual que yo voy a tener allá me va a ayudar a mí para poder obtener un excedente que me ayude a complementar este primero. Marta, ¿pero el beneficio por hijo o deducción de semanas también aplica para los fondos privados? No, digamos que en este momento la reducción de semanas para mujeres, según la sentencia de la Corte Constitucional, sí aplica en régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual, fondos privados. Pero el tema de semanas, como está en la reforma pensional, solamente aplica en los pilares. Entonces, acuérdense que ya no habría régimen de prima media y el régimen de ahorro individual de manera separada, sino existiría un solo régimen y dependiendo de tus ingresos o tu situación, te meten en alguno de esos pilares. Perfecto. Antes de continuar con las siguientes preguntas, les recuerdo que en el chat les he dejado el enlace para que puedan apoyarnos con su encuesta del día de hoy. Gloria, ¿cómo queda la rebaja de semanas para las mujeres? Lo de la sentencia C-197. Sí, realmente lo que dice esa sentencia es que a las mujeres se les va a disminuir unas semanas durante varios años de aquí al 2036 y lo que va a pasar al final es que te van a quedar únicamente el requisito de 1.000 semanas, no de 1.300. Va bajando por cada año, va bajando porcentaje.
Perfecto. Les recuerdo que la sesión se está grabando y ustedes desde el día de mañana pueden acceder a cada una de las aulas donde se encuentran registrados para revivir este espacio de capacitación para las personas que nos están dejando allí las preguntas en el chat. Hace Mario, rato, qué pena. dale, Hace rato dale. les voy a decir, 2026, 1.250 semanas, 2027, 1.225, 2028, 1.200, 2029, 1.175, 2031, 2030, 1.150, 2031, 1.125, 2032, 1.100, 2033, 1.075, 2034, 1.050, 2035, 1.025 y 2036, 1.000. Eso es lo que les va a operar a las mujeres, o lo que ya les está operando. Gracias por ese flash informativo. Bueno, Mario Rodrigo nos dice, ¿cómo se maneja el tema del fuero pensional? Bueno, el periodo pensional es que si me hacen falta más de 3 años para, aunque eso es un tema diferente, pero bueno, lo voy a responder. Aunque si te faltan menos de 3 años para obtener tu pensión, tienes un fuero especial que te protege, por lo cual no pueden terminar tu contrato de trabajo. Es un fuero de estabilidad laboral reforzado, que está en la reforma no pensional laboral. Laboral, Si tienes menos de perfecto. 3 años, no te pueden echar. Comercial Inserim. ¿Es posible que después de la entrada en vigencia de la nueva ley se pueda hacer un cálculo actuarial para acogerse a las condiciones anteriores de la ley 100? Pues de ser posible, yo creo que puede llegar a ser posible. Obviamente me tocaría estudiar un poco más, pero yo creo que puede ser posible porque también van a seguir existiendo omisiones. Es decir, ese empleador que nunca me cotizó. Entonces, si yo lo llego a demandar, el juez lo va a obligar a que tenga que pagar ese cálculo actuarial para que las semanas aparezcan. Entonces, puede que si aprueban la reforma, siga ese tema del cálculo actuarial. ¿Qué es el cálculo actuarial para que ustedes sepan? Pues todos los dineros de los aportes que se han dejado de pagar, más el interés que cobra Colpensiones. Eso es el cálculo actual. Perfecto, continuamos. Nos dice Diana Moreno, yo como empresa, ejemplo, yo encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ahora se perdió en un instante, ella nos pregunta, ¿cómo puede hacer seguimiento con ese tema de la historia laboral? La verdad, el seguimiento de la historia laboral nos toca tener presente que debemos pedirle la ayuda a cada empleado, porque cada empleado es dueño de sus datos. Entonces, será que lo haríamos a través de que solicitarle a cada empleado, por favor, saque su historia laboral actualizada para que yo pueda revisar. Ahora, lo que pasa es que hay que vencer un mito también para los trabajadores, y es que los trabajadores son muy celosos con su información y no quieren mostrar la historia laboral porque tienen un temor, y el temor es, si ellos se dan cuenta que me voy a pensionar, me van a echar, y no quiero que eso suceda. Pero realmente lo que no saben es que eso es un trabajo entre dos personas, ¿sí? Entre el empleador y el trabajador, ¿para qué? Para que el trabajador realmente obtenga la pensión que le corresponde y el empleador sepa lo que realmente está sucediendo con su trabajador. Y sobre todo, para la persona que nos pregunta, es súper importante para saber si realmente esta persona se encuentra afiliada. E inclusive, no solamente el pago de pensión y salud, sino de ARL, que es tan importante para el tema del sistema de seguridad y salud del trabajo. Mercedes, cuando te refieres a capital, ¿en dónde se sabe qué capital se debe tener para pensionarse? Realmente eso depende de una operación aritmética que se hace cuando tú vas a obtener la pensión, pero está alrededor de los 535 millones a los 600, está entre ese capital. ¿Y cómo sabes qué capital tengo? Pues vas al fondo de pensiones privado, lo que les digo, la maquinita digita en la cédula, le sale la historia laboral y ahí aparece cuál es el capital que tiene. HCB, ¿se puede seguir cotizando después de cumplir la edad hasta completar las semanas? Sí, señor, sí. Ese es un derecho que tienes. Si tengo 62 años y tengo 1.000 semanas, el día de hoy y en el régimen de prima media, inclusive también el de ahorro individual, puedo continuar aportando. Y ya cuando cumpla los años, las semanas, es decir, a los 64 o 65, solicito mi pensión. Perfecto. Nos dicen, un trabajador, división de personal, UNISARC, un trabajador me informa que está en fondo privado, no tiene forma de pensionarse, pero le dicen que no se traslade a Colpensiones porque le pagan 80,000 pesos mensuales, que se quede ahí en fondo privado, tiene 64 años. Necesitaría tener la historia laboral para poderlo decir. Perfecto. Ahí sí tienen mi número. Porque sí se necesitan más datos. Inclusive, también necesito copia de la cédula para saber cuándo nació, para saber cuándo va a cumplir la edad y poder hacer el cálculo de lo que le hace falta.
Perfecto, vamos con nuestras últimas preguntas. Carlos Ernesto, si tengo aportes a Colpensiones y en épocas realicé aportes a BEPS, ¿qué puedo convertir en semanas? ¿Puedo realizar un traslado a un fondo privado para pensionarme con 1.150 semanas? Dependerá de la edad que tengas, hay que mirar si lo haces a través del traslado general o el traslado que está exceptuado, que ya saben que les faltan 2 meses para eso. Gloria, ¿y cómo queda la rebaja de semanas para las mujeres en los fondos privados? Sí, también digamos que tienen en este momento, según la sentencia, esa rebaja. En el 2026, es decir, al día de hoy, son 1.135 semanas y va a terminar en el 2036 en 1.000 semanas. También hay. Perfecto, Monpós Oil Company. ¿Y si la empresa ingresa a proceso de liquidación, qué pasa con el fuero de protección? Lo que pasa es que ahí sí, obviamente, digamos que con el fuero de protección, con el fuero de estabilidad laboral reforzada, pueden obligar a la empresa a que te reintegre. Pero el problema es que va a haber un momento, hagan de cuenta que la liquidación de una empresa es como la muerte de una persona. Va a llegar un momento en que ya no va a existir la empresa, por lo tanto ya no va a haber dónde reubicarte. Ana Castillo, ¿puedo cotizar en dos fondos al mismo tiempo? Si estoy entendiendo la pregunta, es como si puedo cotizar en Colpensiones y en fondo privado. No, entre comillas. No puedes cotizar, pero podrías cotizar en Colpensiones y hacer un ahorro voluntario, que en este momento se puede hacer ante el fondo de pensiones privado. Eso es posible. Pero no cotizar, o sea, no para obtener una pensión en Colpensiones y para obtener una pensión en ahorro individual, no. Perfecto, y cerramos con esta pregunta de Daisy. ¿Nos pueden confirmar lo sucedido recientemente con los fondos de las personas que se trasladaron? Bueno, pues lo que pasa es que ahí sí la verdad debería mirar cada caso en particular, porque si la persona se trasladó por cualquier razón, lo que debió haber hecho de manera diligente es haber analizado el tema del régimen pensional y de qué le convenía más. Pero tocaría mirar en cada caso en particular si le convino o no le convino y cómo quedaría el tema al final. Porque los traslados siguen. Acuérdense que hay dos, el general con la ley 100 y el traslado especial con el régimen pensional. Perfecto. Bueno, pues hemos llegado ya a las 12 del día. Vamos por finalizar esta charla empresarial. Les recuerdo que todos los miércoles tenemos esta cita a las 11 de la mañana con temas importantes y excelentes invitados. A William, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de la revista Latin Pyme. Él también nos va a seguir apoyando en otros espacios de capacitación con temas laborales, así que los invito a que consulten esta programación con tiempo y se registren en nuestros espacios de capacitación, charlas empresariales, flash training y diplomados. Muchas gracias, William, por hacer posible este espacio de capacitación. A ti, muchísimas gracias. Bueno, y a todos ustedes también muchas gracias que se han dedicado a este espacio para actualizarse con este tema tan importante como lo es la pensión. Un agradecimiento también a nuestros aliados estratégicos Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Los espero el próximo miércoles con otras temáticas importantes para cada uno de los miembros y las áreas de sus organizaciones. Regístrese con tiempo y acompáñenos en estos espacios de capacitación. La siguiente charla es sobre liderazgo basado en la comprensión y el respeto, el 20 de mayo a las 11 de la mañana. Espero que nos acompañen en estos espacios. Desde mañana ya pueden revivir este espacio de capacitación en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. A William, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias.